Bueno, buenos días a todos. Buenos días a los que nos están viendo por redes. Mi nombre es Juan Antonio, para el que no me conozca. Y me gustaría poner una imagen en la pantalla, si puede ser, que es este bolígrafo que regalamos cuando una persona nos hace una encuesta. Bien, y dice: cuando mueras, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Cuántos de vosotros me podréis contestar? Pocas manos veo, ¿eh? Cuando mueras, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Amén? Vale, yo creo que luego el que no levanta la mano, mujeres, y tendremos que hablar con ellos. ¿Vale? Importante. Estamos varios meses hablando de la santidad y la santificación. Y no sé yo si ha quedado claro qué es la santidad. Y me gustaría que alguien me pudiera explicar, o alguien me podría decir o levantar la mano, ¿qué es ser santo? Ayudarme un poquito, vamos a esto, que esto tú me podrías ayudar, pero vale, yo no, tú no quiero que me ayudes. ¿Qué es ser santo? Santo quiere decir apartado para Dios. ¿Por qué Dios nos tiene que apartar? Porque antes vivíamos en tinieblas, vivíamos en oscuridad, vivíamos en pecado, vivíamos en corrupción. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Jesucristo? Nos coge y nos aparta a su luz admirable. Eso es lo que hace Jesús. ¿Cuándo hace Jesús eso? Cuando una persona se reconoce pecadora, le pide perdón a Dios en el nombre de Jesús, y Jesús lo perdona y Dios lo hace coheredero del cielo y su gracia. ¿Y qué hace? Recibe el Espíritu Santo, una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza, porque cuando nacemos, todas las personas cuando nacemos con la vieja naturaleza. Una vieja naturaleza que nos inclina al mal. Una naturaleza, dice que por un hombre somos muertos, que es Adán. Por la culpa de Adán heredamos la vieja naturaleza. Menuda herencia nos dejó Adán. Mejor que nos hubiera dejado un chalet en las Maldivas o algo así parecido, ¿verdad? Santo. Pero la herencia que nos deja Jesucristo dice: pero por otro hombre sois vivificados, recobráis vida, y ese hombre es Jesucristo de Nazaret. Y gracias a él, Jesús nos libra del poder del pecado y ahora somos libres. Cuando yo soy santo, apartado para Dios, tengo que vivir para Dios y entro en un proceso de santificación. ¿Qué es el proceso de santificación? Apartarme del pecado. Antes yo no podía apartarme del pecado, porque el pecado me dominaba. Pero cuando yo recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador, Él me hace libre de ese pecado y recibo la nueva naturaleza. Ahora, cuando yo recibo esa nueva naturaleza, las dos naturalezas entran en conflicto una con la otra. Es una pelea interior que tenemos. Y dice Pablo: lo dijo una vez Pablo, que yo lo sé. En Romanos 7, 14, 25, estar atentos porque esto es un parafrasapalabras que es un poco difícil, que luego vamos a intentar explicar y llegar a ello, ¿vale? Dice: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no entiendo a mí mismo, no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con el que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que quiero, lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí.
He descubierto el siguiente principio de la vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liberará? ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado de la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer y la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, yo soy esclavo del pecado. Pablo nos está diciendo aquí que hay un debate dentro de él, que sabe el bien, pero ese bien que él quiere hacer no lo puede hacer porque el pecado que está en él lo inclina al mal. Y la solución te la está dando. La solución es Jesucristo de Nazaret. Yo durante 10 años me tiré enganchado a la cocaína, me tiré enganchado a las drogas. Durante 10 años quise cambiar, pedí perdón, quise cambiar de vida y no pude. En un montón de veces intenté quitarme la vida, un montón de veces intenté irme a un monasterio e aislarme de la sociedad para poder cambiar y no pude. Hasta que el día que le pedí ayuda a Jesucristo. El día que yo le pedí ayuda a Jesús, me reconocí pecador, le pedí perdón. Y esa nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu, vino a morar dentro de mí. Y empecé a ser santo. Soy santo, apartado para Dios. Pero también entré en el proceso de santificación. Y ahora está en mí el apartarme del pecado. Ahora el poder de Dios radica dentro de mí porque he recibido a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Pero ahora está en mí el qué naturaleza yo voy a alimentar. ¿Voy a alimentar mi vieja naturaleza o voy a alimentar mi nueva naturaleza? Mi vieja naturaleza, ¿con qué se alimenta? Se alimenta sola. Mi vieja naturaleza es un traidor que vive dentro de mí, que se inclina hacia el mal. Y encima tiene un aliado, y ese aliado se llama Satanás. Es lo mismo que os preguntara, ¿cuál es nuestro peor enemigo? ¿Cuál es el peor enemigo del cristiano? Pues no, Carmen. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, porque Satanás solo tiene que hacer un pensamiento y nosotros obedecemos. Obedecemos a Dios, obedecemos a las Escrituras, o obedecemos al pecado. Nosotros decidimos qué hacemos. Cuando tú estás en pecado y no recibes a Jesús, sí que es verdad que el pecado te domina y no tienes libertad. Pero cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, el poder del Espíritu Santo está dentro de ti. Y ya no tiene poder el pecado. Pero claro, tú ahora tienes que vivir ese proceso de santificación, de leer la palabra, de obedecerla, de orar, de decir no al pecado. Hace sobre 12 años que conozco de Dios. Mi proceso de santificación no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque mi vieja naturaleza siempre se inclina hacia el pecado y todas las ataduras que yo tenía, drogadicción, violencia, siempre me ha querido dominar. ¿Cuándo he sido consciente de ello? Cuando verdaderamente la violencia ha empezado a salir un poquito más, la gritería ha empezado más, he sido más susceptible. Y eso para mí es un piloto rojo, como me estás diciendo, estás descuidando tu relación con Dios. Tener una relación con Dios es una decisión. Ser cristiano es una decisión. Ser cristiano es una forma de vida que tú decides para vivir para Él y con Él. Porque Él murió, se la dio en la cruz del Calvario por amor a ti. Tu libertad no fue de 2 céntimos. Tu gozo y tu paz no costó barato. Jesucristo dejó su deidad. Jesucristo dejó todo su traje de superdios y se encarnó, se humilló en lo más profundo por amor a cada uno de nosotros. Dice que en el principio Dios nos creó a imagen de Dios. Dice que Dios creó al hombre perfecto, pero por causa del pecado, esos atributos de Dios que estaban en el hombre son retenidos. Y fue necesario que Jesucristo viniera para restablecer esos atributos en el ser humano. Cuando yo otra vez ahora, nuestra vieja naturaleza quiere las cosas de este mundo. Vamos a leer Romanos 8, de 10 al 14, y parece que voy muy acelerado, ¿verdad? Parece que me dio la quinta, voy casi al final. ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Amén!
Tengo que decir que tengo que dar tantas gracias a Dios. Tengo que decir que la lucha que Pablo vivía es una lucha que vivimos cada uno constante, que tenemos que empezar a vivir, sino a discernir qué naturaleza nos está dominando. En Romanos 8, de 10 al 14 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores, somos deudores. Debemos nuestra vida a Jesús de Nazaret, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Punto 1. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿De ahí estáis de acuerdo conmigo? Ves a un niño pequeño y solo tienes que enseñarle a hacer el bien. El mal lo sabe hacer por sí solo. Yo sigo siendo un niño. No, a veces, ¿os dais cuenta? Esa es la herencia que heredamos. El pecado cobra poder sobre nosotros. Cuando nosotros pecamos, desobedecemos los mandamientos, el pecado cobra, nos ata, nos encadena. Yo recuerdo que era un niño bastante, pues un niño. Pero empecé pues a salir, a drogarme, y entré en un punto que ya no podía salir, estaba encadenado, el pecado me dominaba, no podía salir de ninguna forma. Ya os digo, repito, intenté quitarme la vida varias veces, hasta que el día que le pedí perdón a Dios por mis pecados y recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y ahí empezó un nuevo caminar con Él, una nueva naturaleza, una nueva santificación. Cuando nos reconocemos pecadores, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. La naturaleza de Dios es la Trinidad, sino es la tercera persona de Dios, Dios mismo conviviendo con nosotros. Y Él nos quiere llevar, nos quiere transformar, nos quiere cambiar a imagen y semejanza de Dios y nos quiere usar. Y el cristiano tiene que ser diferente y tenemos que ser la luz de este mundo, una luz que ilumina en tantas tinieblas. Y si nosotros no vivimos en el proceso de santificación, lo tenemos mal. ¿Por qué lo tenemos mal? Porque vivimos en un mundo corruptible, en un mundo de tinieblas, en un mundo que va cada vez a una depravación, donde quieren apadrinar a nuestros hijos, donde nos está enseñando valores que van en contra de los nuestros, donde verdaderamente un cristiano no esté santificado, no busque la santidad, no busque acercarse a Dios, lo tenemos mal, porque negaremos a Dios. Nos dará vergüenza en el trabajo decir que soy un cristiano. Cuando mi compañero de trabajo me dice, mira a esa muchacha, y yo le digo, no la miro, yo solo tengo ojos para mi mujer. Parezco raro, pero yo para caer bien tengo que hacer eso. Cuando hay conversaciones o cenas, yo me voy de esa clase de conversaciones. ¿Por qué? Porque mi nueva naturaleza no me deja, no quiero vivir. Entonces el Espíritu Santo hay que alimentarlo con la palabra de Dios y obedecerla. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo alimentamos el Espíritu Santo? Leyendo la palabra de Dios, orando y sobre todo obedeciéndola. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento bíblico, pero no lo vive. Vive de la forma que le da la gana. Venimos los domingos, venimos los miércoles, salimos de la iglesia y es una cosa rutinaria. Y cuando Jesucristo te dio libertad no fue para eso, sino fue para que tú seas santo, apartado para Él. Una santificación donde tú seas luz, donde tú seas sal de la tierra. La naturaleza pecaminosa, Gálatas 5, 16 al 21, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no vaya palabritas, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. ¿Os dais cuenta? La carne y el espíritu están en contra uno con el otro, pero viven dentro de ti. Y tú cuando recibes la nueva naturaleza, la vieja naturaleza no se marcha, sigue viviendo, pero tú sí que puedes decidir cuál te domina. Y esto se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
ya no hay ese poder sobre nosotros, ya no está el pecado dominándonos porque somos libres. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías, bueno, la carne esta, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quién no ha pasado por alguna de estas? ¿Quién aún siendo cristiano no se levanta envidias, no se levanta griterías, no se levanta enojos? Dice que Dios ha empezado una obra en nosotros que la va a perfeccionar hasta el fin de nuestros días. ¿Qué quiere decir? Que yo vengo a Dios y ahora no hay una varita mágica que me toque y me haga, ya está todo fuera. No, yo vengo a Dios y tengo que buscar la santificación. Tengo que tomar una decisión de apartarme del pecado y Dios hará su obra dentro de mí. Yo puedo mirarme hace 10 años atrás y mirarme ahora. Y hay veces que pienso que lo que yo era es un mal sueño. Sino era una pesadilla, donde hacía sufrir a mis padres, donde hacía sufrir a mi esposa, donde no tenía en cuenta a mi hijo, y decir, esa persona era yo. Tengo muchas cosas que cambiar. Me dan muchos ramazos carnales, pero esos ramazos carnales me avisan que necesito buscar más de Dios, que necesito pasar más tiempo con Dios, y buscar y vivir en el Espíritu es una decisión de cada uno de vosotros. Si vosotros no leéis la palabra de Dios, si vosotros no oráis, es como una planta cuando no la riegas, se muere, se seca. Y eso es lo que pasa con cristianos, que hay muchos cristianos en las iglesias que están secos, porque vienen a los cultos, pero viven de la forma que les da la gana. Y los cultos, las reuniones, son para reunirnos y me da gracia, sino alegría de poder ver a Milton, me da alegría de ver a Iniski, pero cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra relación íntima y personal con Dios cada día y ser luz en este mundo. Pero mira lo que dice la naturaleza del Espíritu, una naturaleza que Dios te ha dado, Gálatas 5, 22 y 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos unos a otros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el carácter del cristiano, o ese es el carácter que debería ser del cristiano. Yo ahora tengo un conflicto con alguien y llevo 3 o 4 días sin orar. Y ese conflicto, pues vienen, no sé, me hacen algo chungo, no sé cómo decir, pues me dan un tortazo, me dan un golpe con el coche o me pitan. Y llevo, pues bueno, sin relacionarme con Dios, pues esos 3 días. Mi carne me domina. ¿Cómo sería mi reacción? Pues quizá el insulto. O quizá pues me bajo igual, pues, ¿por qué? Porque mi vieja naturaleza me está dominando. Pero ese mismo día, en ese conflicto, yo llevo diariamente mi relación con Dios y vivo en el Espíritu, me pitan con el coche, me hacen cualquier cosa, Dios te bendiga. Y encima oras, porque sabes que la guerra no es contra carne ni sangre, son demonios, principados y potestades, y nosotros tenemos que ser esa luz y marcar esa diferencia en un mundo que se pierde. Amén. Amor, gozo. Claro, lo que digo, esto hay que cultivarlo. Quítense de vosotros toda gritería, enojo, maldelicencia y demás cosas. La palabra dice quítense de vosotros. Cuando yo grito, tengo que ser consciente, tengo que orar y pedirle a Dios. No puedo estar todo el día gritando, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación dentro de mí, pero tiene que haber un anhelar que tú quieras de vivir en el Espíritu y leer la palabra. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios. Más o menos. Pero ¿qué quiere Dios? Que transformarnos. ¿Cómo nos transforma? De dentro hacia afuera. ¿Cómo? Mediante nuestro entendimiento. Yo era de una forma, yo pensaba de una forma. Cuando yo empecé a leer en el principio de la Biblia, a mí me bloquea porque iba en contra de todos los valores que yo tenía. El que tenga una mejilla, pongan la otra.
Yo digo, es que no hemos vuelto locos. Claro, la palabra de Dios es la que te va transformando, te va renovando. Cuando tú tienes palabra de Dios dentro de ti, el Espíritu Santo se alimenta, aunque sea Dios, Él quiere que tú leas la palabra para que Él tenga esos recursos. Cuando a mí me pasa un conflicto, me pasa algo con alguien, yo tengo que hacer lo que Jesucristo haría. Imaginaros a una persona por la playa y está pisando por la arena y está dejando unas huellas. Y tú coges y sigues esas huellas. Esas huellas son las huellas de Jesús y eso es lo que Él quiere, que seas igual a Él. Y Él te ha dado el poder. Y muchas veces vivimos un poquito como siempre arrastrándonos. Es como Pablo le dice a los corintios, dejar ya de beber leche, comer carne, dejar ya de tanto flutear, dejar ya de tanto. Y siempre vamos a la cruz por perdón de pecados, siempre vamos a la cruz por perdón de pecados. Y sí, hay que ir a la cruz por perdón de pecados, pero una vez. Yo una vez voy a Jesús, a la cruz, y Jesús me perdona. Y ahora tengo que ir al Pentecostés, al derramamiento del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo es cuando yo tengo libertad. En el poder del Espíritu Santo es cuando verdaderamente yo puedo tener esa libertad, ese poder frente al pecado que antes me dominaba. Tenemos que vivir en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que empezar a verdaderamente a forjar nuestra fe y a creernos las promesas de Dios. A esas promesas las tenemos que hacer nuestras y vivir en ese poder del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, mas ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí se han emborrachado alguna vez? Va, de verdad que... Bueno, que estamos en directo, no levanten. Claro, cuando tú te emborrachas, el alcohol es el que te domina. Haces cosas que no quieres hacer. Haces cosas que a lo mejor sereno no las harías. Y luego dice, más ser llenos del Espíritu Santo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú estás dejando que el Espíritu Santo te domine, te lleve por donde Él quiera y pueda ser luz y pueda ser sal de esta tierra. En Filipenses, del 1 al 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mi vida va a estar en constante cambio. El que me conocía, el que me conoce y me conocía hace 10 años, hay un cambio. Voy a tener que seguir cambiando. Voy a tener que seguir yendo ¿a qué? Al Pentecostés, al poder del Espíritu Santo. Porque la vieja naturaleza no se marcha. La vieja naturaleza se queda aquí conviviendo. Serás libre un día que mueras, pero tienes el poder del Espíritu Santo para que esa naturaleza se quede ahí. Pero si tú no lees la palabra, no la obedeces, no buscas esa santificación, apartado no al pecado, tu vieja naturaleza te dominará y vivirás conforme ella quiera y te llevará como una marioneta. Imaginaros dos boxeadores, a Rocky Balboa y a... Uno tiene el pantalón blanco y otro tiene el pantalón negro. Y dentro de 2 semanas se va a hacer un combate. Y dentro de ese combate, el del pantalón negro, pues se entrena, hace su ejercicio, se levanta por la mañana, pues hace lo que tiene que hacer un boxeador, pues todo el día entrenando hasta el día de combate. Y este del pantalón blanco, como que pasa un poquito de... Iba un poco de sobrado, no entrena, no hace nada, y llega el día del combate. ¿Quién crees que ganaría? El de pantalón negro, ¿verdad? Porque está entrenado. Vamos a imaginar que el del pantalón negro es nuestra vieja naturaleza. Nuestra vieja naturaleza se alimenta sola y encima tiene un entrenador, un aliado, que se llama Satanás. Satanás lo único que tiene que hacer es enviarte un dardito y destrozarte el esquema, romperte el día entero. Y nuestra vieja naturaleza, el pantalón blanco es nuestra nueva naturaleza, que nosotros no hemos alimentado, que nosotros no hemos leído la palabra, que nosotros no la hemos obedecido, que nosotros no seguimos las cosas de Dios. Nuestra vieja naturaleza se apoderará, siempre se apoderará. Amén. ¿Qué es la carne? ¿Cómo alimentamos la carne? Televisión, redes, telenovelas, tan chulas, hay algunas que están, ¿no? No digo que no tengamos que vivir una vida, pero si pasamos 2 horas viendo una peli, pasemos otras 2 horas leyendo la palabra de Dios. Nuestra hermana Isa decía que se iba a proponer 2 horas, 2 horas y media. Me encanta la propuesta,
que me voy a unirme a ti, por lo menos lo voy a intentar, para vivir en el Espíritu. Contra más palabras tienes de Dios en tu mente, menos podrás ser tentado por Satanás y tu vieja naturaleza quedará a los pies quedará y podrás vivir en el Espíritu. Yo veo una película esta noche o pasado anoche o anoche, veo una película y luego no me acuerdo de la película, pero yo me tiro una hora estudiando la palabra de Dios y eso me llena de gozo, me llena de paz, me llena de tranquilidad, me da sosiego, me edifica, no hay palabras para poder. Entonces, claro, todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios. Dice que en Mateo 7, del 13 al 14, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que seguir a Dios no es fácil. Ahora no es esto que te vengo, recibes a Dios, recibes a Jesús como tu Señor y Salvador y todas las cosas y te va a ir bien. No. Seguir a Dios es difícil, no es fácil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él va conmigo de la mano, Él tiene promesas para mí, Él camina delante de mí, Él me aplana el camino, pero tienes que morir a tu yo. Cada día morir a tu yo. Y decir sí a las cosas de Dios, ancha y espaciosa, en la que lleva la perdición. Este mundo vive así. Es más fácil vivir como me da la gana o no luchar contra mi vieja naturaleza que luchar contra mi vieja naturaleza. Conclusión. Dios existe. Dios existe. Dios es grande, Dios es misericordioso. Esa me sale mal también, es misericordioso. Es que por una es que entre la R y la T tengo una traba, ¿vale? Conclusión. 1, nacemos con una vieja naturaleza, sí o sí. Esa vieja naturaleza te domina. Te domina desde que tú naces. Hasta que te arrepientes, recibes a Jesús como tu Señor y Salvador y recibes la nueva naturaleza y emprendes un nuevo caminar. Ahora están esas dos naturalezas. Vuestro adversario, el diablo, está como un león rugiente. Anda alrededor buscando a quién devorar. ¿A quién va a devorar? Al que esté flojo, al que esté débil. Ahora, estos pantalones del boxeador, coge el león, ve a Rocky y ese león sale corriendo. Nosotros tenemos que ser Rockys espirituales. La película de Rocky, ha hecho 4 películas Rocky, cuida con él. Es decir, nosotros tenemos que ser Rockys espirituales, desde que nos levantamos con Dios, cuando comemos con Dios, cuando almorzamos con Dios, cuando andamos con Dios, cuando vamos al trabajo con Dios y cada día entrenando lo que es la nueva naturaleza. Tenemos que ser Rockys, santos, Rockys espirituales. Y la decisión es tuya, porque Dios te ha creado con voluntad libre. Tú lees la televisión, si no, la televisión no se lee. Tú ves la televisión o oras. Tú lees la Biblia o te echas la siesta. Hay tiempo para cada cosa, pero no dejes las cosas de Dios, porque tu vieja naturaleza quiere dominarte y Satanás no quiere que tú alimentes el Espíritu Santo, porque si sabe que si tú alimentas el Espíritu Santo, eres más que vencedor y Él no tiene poder sobre ti. Amén. Gloria a Dios. Una oración. Bueno, a todos los que nos siguen por redes, espero que os haya hecho bien el mensaje. Muchas gracias y hasta el miércoles que viene a las 7.